pero estamos viendo la carta de Gálatas. Haremos referencia a la página número 89 del bosquejo digital que les hemos enviado. Ahí es donde vamos a estar. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, hemos estado mirando lo que son en sí los frutos del Espíritu. Y yo le pedí a la hermana Luz Esther que... ¿Mande? A mí no, man. Se me olvidó el adaptador, pero a usted no se me olvidó la tarea. Nada más los primeros 3, hermano. Los primeros 3. Ahí está. Esas son las obras de la carne. Tienen los dos. Oh. Bueno. No, dele las obras de la carne, hermano. No, perdón. Wow, sí, qué bien, hermana, buen trabajo, hermana. Ahora la hermana, no se preocupe, hermana Mireida, no se preocupe, tranquila. Veamos los frutos de, hermana Isabel, mírame, veamos los frutos el fruto del Espíritu. Dame los primeros 10. Los primeros 3. Ok. Levit, mírame. Los primeros 5. Sí, en orden. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Síguele. Wow, qué muy bien. Síguele. No, pero te faltó fe. Faltó fe. Vamos a ver todos, ok. Leamos aquí. Es amor, gozo, paz. Y luego es paciencia, y luego es benignidad, y luego es bondad, y luego es fe, y luego es mansedumbre, y luego es templanza, y luego. Muy bien, entonces ahí está la lista de ello, hermanos. Gracias, hermano Anthony, que siempre es el IT de la congregación, que tiene todo listo, y te agradezco mucho porque se ha abierto la registración de los jóvenes. Ya está lista la registración. Le pedimos a la iglesia local que también se registre. No diga, no, pues yo soy de aquí. No, si quieres ir, tienes que registrarte para tener un número exacto. Gracias, hermano Anthony, por trabajar en ello. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar, hermanos. Hemos visto ya brevemente, en detalle, lo que era cada uno de ellos. Vimos lo que era el amor, vimos lo que era el gozo, vimos lo que era la paz, vimos también lo que era la paciencia, vimos también lo que era la benignidad, la bondad, y vimos brevemente lo que era la fe, la mansedumbre y la templanza. Ahora, lo que está diciéndole Pablo a los cristianos de Galacia y a nosotros es que aquí es donde se empieza a hacer diferencia, hermanos, entre unos y otros. Esto es, lo que está diciendo Pablo brevemente es, si nosotros somos literalmente, hermanos, fieles a Dios y andamos en el Espíritu, como consecuencia de ello tendremos el fruto del Espíritu. Si a diferencia de ellos nosotros andamos conforme a la carne, entonces lo que se va a mostrar va a ser, hermanos, las obras de la carne. Y entonces encontramos dos tipos de personas en la iglesia, o diríamos los que se creen que son de la iglesia y los que realmente son de la iglesia. Aquellos que se creen que son de la iglesia son aquellos que andan conforme a la carne y como consecuencia en la satisfacción de sus deseos tienen en esta satisfacción el adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquellos que andan conforme al Espíritu, o sea, conforme a lo que el Espíritu ha mandado. Y en este caso, aquellos que andan conforme al Espíritu muestran el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Y Pablo dice, si tú eres una persona que anda conforme al Espíritu y por lo tanto tienes el fruto del Espíritu fluyendo en ti, entonces no te deberías de preocupar en ningún momento de la ley de Moisés. Porque cuando tú tienes el fruto del Espíritu, cuando tu ética de vida, cuando tu forma de vivir es esta, la ley no tiene nada contra esas cosas. Eso sobrepasa la ley de Moisés. Y por lo tanto, eso es superior a la ley de Moisés. Asimismo lo dice Pablo en Romanos, en el 9 y en el capítulo 9, capítulo 10, cuando dice que toda la ley se resume en esto: en amarás a Dios y en amarás a tu prójimo. Y el amor es parte del fruto del Espíritu. Porque si amas a Dios y amas a tu prójimo, como consecuencia, tienes todo lo que se mira aquí, todo el fruto del Espíritu. Y vimos que la palabra fruto o carpos, ¿verdad?, indica resultado, ganancia o el fin de lo sembrado. En la idea principal del judaísmo significa la ética en la cual vivimos y los resultados que traen esa ética moral y espiritual. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo Pablo ahí, hermanos, claramente es eso. Si tú tienes el fruto, contra estas cosas no hay ley. O sea, la ley de Moisés no aplica ante ella. La ley de Moisés queda anulada, queda intacta, queda seca, queda vacía, porque el fruto del Espíritu sobrepasa y tiene soberanía sobre ello. Entonces aquí entenderemos que hay dos tipos de personas: aquellos que viven y andan conforme al Espíritu y por lo tanto tienen, ¿verdad?, este resultado de su vida, a los cuales la Biblia le va a llamar hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres espirituales. Y luego aquellos que andan conforme a la carne, y la Biblia le va a llamar a estos hombres y mujeres que son ¿qué? Carnales, que son carnales. Ahora, de ser espiritual a carnal hay una gran diferencia, no son iguales. Sin embargo, una persona puede tener sus fallas y puede caer en un error. Puede cometer un error, puede cometer un pecado. Y cuando eso sucede, entonces existe lo que la Biblia le llamará el proceso de restauración. Es un proceso donde aquel que ha fallado necesita ser restaurado para ponerse otra vez en un estatus de vida espiritual. Lo que sigue diciendo entonces Pablo ahí en el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, y aquí ya encuentra Pablo una propiedad. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Fíjate cómo es propiedad. Son indica una propiedad. Ok, indica a alguien que es propiedad. Alguien que está dentro de Cristo. En el griego, por ejemplo, se utiliza la palabra en, que se traduce así, en. En indica estar dentro de la esfera, dentro del ámbito, dentro del cuerpo. O sea que cualquiera que está dentro de Cristo, por lo tanto es propiedad de Cristo. Es una propiedad de Él. Y como consecuente a Cristo, el resultado de Él es igual a el fruto del Espíritu. Y fluye en Él, en su vida, el fruto del Espíritu, porque es de Cristo. ¿Y por qué fluye el fruto? Porque estas personas, estos seres humanos que son de Cristo, de propiedad, dice ahí, han crucificado, y ahí está la palabra crucificado, dice la carne con sus pasiones y deseos. Y hace un proceso de lo que es el Evangelio. En el Evangelio, Jesucristo murió en la cruz. Y en el Evangelio, la obediencia al Evangelio es que nosotros debemos de morir en la persona que está arraigada y fomentada a la carne y a la epidemia o a los deseos de la carne. Entonces lo que está diciendo es que los que somos de Cristo, ya hemos crucificado, dice ahí, la carne con sus pasiones y deseos. Y de esa manera puedes ver quién es carnal o quién es espiritual. Porque si alguien se ha bautizado, pero todavía no ha crucificado su carne en la cruz, el resultado sigue siendo carnal, solamente se mojó, solamente se metió al agua.
Entonces, no solamente es este nacimiento, esta agua, este bautismo, es un proceso. Y el proceso es, tienes que cambiar de vida, tienes que arrepentirte, tienes que crucificar en la cruz tu carne, y si incluimos tu carne, incluimos los deseos e incluimos también las pasiones que uno tiene, las epidemias que uno tiene en la carne. Ya lo vimos esto en las últimas clases. Si esto has hecho, entonces tú debes de considerarte propiedad de Cristo. Tú eres de Cristo. Y la idea propiedad o son de Cristo tiene que ver con la idea de redención. Hablamos esto en la carta de Romanos. Redención indica dar el pago por la libertad de alguien o pasar de propietario. Esto es, éramos esclavos del pecado, Cristo pagó por nuestra libertad, el pago fue con su sangre y nos ha redimido, ha comprado de eso a esto, y hemos pasado de ser de la carne a ser del Espíritu. Por lo tanto, somos propiedad de Cristo porque Él nos ha comprado. ¿Y qué compró de nosotros? Si viéramos, por ejemplo, la primera carta de Corintios, en el capítulo, primera carta de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 3, en el versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo es. Y también dice ahí el capítulo 6, en el versículo 19, o sea, ¿qué de nosotros es de Cristo? Si somos propiedad de Cristo, totalmente somos de Cristo, porque Él nos redimió, nos compró. 6, 19 y 20, el que lo tenga lo puede leer. Sí, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí indica propiedad. Fuimos comprados, ¿con qué, hermanos? ¿Con la sangre de quién? Por lo tanto, somos propiedad de Cristo. Dice ahí la Escritura cómo debemos de glorificarle, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico, en este cuerpo que es templo del Dios ¿qué? Viviente. En Romanos, por ejemplo, también hace indicación de este concepto, de esta idea principal de lo que es ser propiedad de Cristo, ser propiedad de Dios. Romanos capítulo 6, en el versículo 19, 6, 19, y leeremos desde el versículo 17. Si la palabra redención indica es una persona que era esclavo, y la palabra redención indica la compra, para que ya no sea esclavo de un propietario, sino esclavo de otro, a lo cual también esclavo significa siervo. Entonces indica lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso es lo que éramos, esclavos del pecado, indica que nuestra carne con las tentaciones continuamente tenían esta intimidad, y como resultado era el pecado. Y estábamos vendidos, y el pecado era de quien éramos. Éramos esclavos del pecado, y por eso hacíamos todo conforme al pecado. Dice: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos. Ahí está la palabra siervos. La palabra siervos, reitero, es lo mismo que esclavo. En el griego la palabra siervos es doulos. Doulos es la palabra griegos. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ahora que somos siervos o esclavos de la justicia o de Dios, que somos propiedad de Cristo, Pablo dice, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿cómo? Conforme a las obras de la carne, lo cual decía nuestra hermana Ana Luz: adulterio, fornicación, y continúa ella, inmundicia, idolatría, y siguió ella. Entonces, ¿por qué servíamos a eso? Porque estábamos vendidos, éramos propiedad del pecado. Pero si hemos sido comprados ahora, si somos de Cristo, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora?
pues dice, ya no servir a ello. Y de la manera que servíamos era una manera muy amplia, hermanos. Yo no quiero recordarles esos momentos, pero yo creo que todos en nuestra mente sabemos cómo le servimos al pecado antes de venir a Cristo. Entonces ya no somos propiedad del pecado, somos propiedad de Cristo. Y dice ahí, versículo 19, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿cuál era el fruto de ellos, hermanos? ¿Cuál era el resultado? ¿Cuál era nuestra cosecha? Los borrachos se levantaban totalmente crudos, dicen ahí, y peleados con la esposa y con los hijos y con la familia, y no solamente se habían gastado su dinero, habían estado en enemistad, en pleitos, y habían hecho que su mujer se amargara, que su familia tuviera traumas. Entonces eso es lo que había hecho el borracho. O sea, ¿cuál era el resultado de ese fruto que tenías? De esa tomada, de emborracharte. ¿Cuál fue el resultado de eso? No había ningún resultado positivo. Esa era una obra de la carne y estabas vendido a eso. Por eso el alcohólico es difícil que deje el alcohol, porque está vendido a eso. La única forma que puede dejar el alcohol es a través de Cristo. Tiene que ser comprado por la sangre de Cristo, pero en esa compra tiene que haber una transición. Tiene que haber literalmente, hermanos, una conversión. Convertíos. O sea, porque si viene y se mete al agua y sigue vendido al pecado, sigue esclavo del pecado, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la conversión? No, tiene que haber un cambio, es parte también del evangelio. Y en esta parte del evangelio del cual estamos hablando, hermanos, lo mismo sucedería con otro. Aquel que era adúltero, ¿cuál era el resultado de tu adulterio? Llegabas a tu casa y le tenías que mentir a tu esposa. Estabas preocupado si alguien te había grabado o había sacado una foto. Estás preocupado si alguna vez en la calle, mientras estás con tu amante, te iba a ver tu mujer. O estás preocupado. ¿Cuál era el resultado? No había ningún resultado positivo. Entonces dice, ahora nos avergonzamos de eso, pero ahora que somos de Cristo, por lo tanto hemos ya cambiado. Debemos servir de esa manera a Dios. Y entonces seguimos viendo que hay carnales y que hay espirituales. Y en Gálatas, hermanos, está estableciendo esta parte. Tú eres espiritual, pues no deberías de tener envidias ni disensiones entre los hermanos. O sea, deberías de tener la capacidad, la grandeza, el carácter, la caracterología de poder saludar a todos y a cada uno sin ningún resentimiento. Pero si todavía eres carnal, pues todavía traes eso ahí. Entonces, no digas que eres espiritual cuando no puedes saludar a la gente. No digas que eres espiritual cuando no puedes platicar con la gente. O sea, si vives en el fruto del Espíritu, templanza, tranquilo, paciencia, mansedumbre, ¿a poco no? Ves a la persona y sin que te tiemble la mano, ¿cómo estás, hermano? No es hipocresía, es control, es el fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que vas a sembrar? Amor. ¿Qué vas a sembrar? Gozo. ¿Qué vas a sembrar? Paz. ¿Qué vas a sembrar? Benignidad. ¿Qué vas a sembrar? Bondad. O sea, no me digas que eres espiritual y estás amargado. No me digas que eres espiritual y sientes algo contra los hermanos. Es ilógico, hermanos. Por eso una persona espiritual se declara en ese sentido. Y entonces decimos, ¿quién es el que puede restaurar al que está mal? Y es lo que Pablo quiere hacer. Pablo está diciendo, todos cometemos errores, todos fallamos a Dios y tiene que haber un proceso de restauración. Por eso dice Pablo, yo como perito arquitecto vengo y voy a decir. Entonces, cuando una persona, hermanos, es espiritual, va a decir, ok, entonces de esta manera vamos a restaurar las cosas. Eso es lo que vamos a hacer para restaurar. Y no lo mismo remodelar que restaurar. ¿Ok? Remodelar es poner una máscara encima. ¿Ok? Remodelar es cambiar el modelo pero la base, la estructura sigue igual. Si viéramos este edificio, nosotros estamos remodelando. Restaurar significa quitamos las columnas, el esqueleto, la parte inicial, el fundamento y restauramos parte de esto. Tumbamos algo y lo hacemos nuevo. Eso es restauración. Una cosa es remodelar y otra cosa es restaurar. Y en la vida espiritual hay remodelaciones y hay restauraciones. Hay gente que remodela nada más. Hay gente que sí está todo bien, pero es una remodelación, cuando realmente todo sigue mal. ¿Y cómo sabes que sigue mal? Porque todavía adentro está mal. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Necesitas restaurar, tumbar, destruir aquello que te afecta. Dices, es que como que me faltó crucificar este deseo de la carne. Pues crucifícalo, porque la crucifixión
de las pasiones y de los deseos no es una que inicia solamente en el bautismo, en el arrepentimiento antes del bautismo, sino que no solamente inicia, sino que continúa a través de tu vida. Y tenemos que ir clavándole la cruz a la carne y a los deseos y a las pasiones que todavía nos asedian a través de lo que decía Pedro. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pues si ya soy un nuevo hombre, ¿por qué traigo todavía al viejo? Porque como que el viejo a veces quiere restaurarse o quiere levantarse o quiere resucitar, para que me entiendas. Y hay veces como que andamos bien muertos y parecemos zombies, ¿me entiendes? Y pues es ilógico. Y entonces hay una guerra de zombies, o sea, todos muertos y todos peleándonos, y nadie muere, porque ya estamos bien muertos, ¿sí me entiendes? Entonces estoy hablando en forma para que me entiendas. Entonces cuando vemos Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 24, Pablo dice: hermanos en Gálatas, recuerden ustedes que si ustedes son de Cristo, como propiedad de Cristo, son espirituales. ¿Por qué? Porque crucificaron a la carne y con ella sus pasiones y deseos. Y luego explica: si tú eres de Cristo y si andas en el Espíritu, versículo 25, dice: si tú eres de Cristo y andas en el Espíritu, entonces no debería de haber ningún problema. Dice: si vivimos por el Espíritu, o sea, sí, o sea, es condicional. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Es decir, si somos nueva criatura, si vivimos en el Espíritu, debemos despojarnos de todo aquello que nos asedia. Que si nuestra vida es en pos del Espíritu, es en pos de vivir conforme al Espíritu, es en pos de andar en el Espíritu, es en pos, entonces nuestra vida debe ser testimonio real de todos los resultados de nuestra alma, y nuestra cosecha, nuestro fruto debe tener eso. Por eso quiero que me entiendas, a ver si estoy siendo claro, ¿ok? Si yo voy a tu casa y ni siquiera duermes con tu esposo o tu esposa, entonces no me digas que vives en el Espíritu. Por favor. ¿Cómo puedes pensar que tienes una disensión tan grande como el matrimonio y ni siquiera duermen juntos y dices yo soy bien espiritual? Por favor. No hace sentido. O sea, imagínate, y como aquella persona que invitó al hermano, esto me lo dijo una persona, no fue aquí en otro lugar. ¿A quién le gustan las historias? Y entonces dice el hermano: hermano, usted se va a quedar aquí. Y va pasando el hermano, dice: mi hermano, este es el cuarto de mi esposa y este es mi cuarto, dice, y acá usted se va a quedar. Y dice: no. Y el hermano se quedó con: espérate, hermano, ¿cómo que este es el cuarto de...? Sí, es que no dormimos juntos y cada quien tiene su cuarto. Y el hermano, bien calladito, se fue y se metió. Y ya luego al otro día en la mañana, pues pensó el hermano que estaba jugando el hermano. Pero otro día en la mañana, hermanos, no, sí, cada quien tenía su cuarto, hermanos. Oye, ¿cómo está eso? O sea, yo entiendo que cuando uno es mayor empiezan a dormir separados para dormir bien. Pero tampoco está bien. Entonces, ¿para qué uno está casado, hermanos? ¿Para descansar bien o qué? No, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Incluye qué? Roncar, patear, incluye todo. Porque al principio uno empieza que, ay, sí, vea, todo bien dormidito, pero ya quiero dormir, vete para allá, al otro cuarto, no, espérame tantito. Eso también es disensión y es obra de la carne. Una persona que tiene eso en el corazón no puede llegar a lo que Dios quiere que llegue, a la espiritualidad total. Una persona tiene que superar eso, y si ese es tu deseo, ese deseo de división, tienes que crucificarlo, tienes que clavarlo, tiene que estar ahí. Dice ahí, si vivimos, o sea, si tú vives por el Espíritu, entonces andemos. Vive conforme, bajo las órdenes andemos también por el Espíritu. Y si todavía en tu corazón dices, no es cierto, como que no estoy de acuerdo, hermano, pues yo soy espiritual, no me duermo con mi marido, yo soy espiritual, pero no me caes bien este hermano, yo soy espiritual. Espérame tantito. Si tú piensas eso, dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos. O sea, por favor, o sea, no te engañes a ti mismo. No te puedes engañar, dice, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos ¿qué? A otros. Y entonces Pablo entra a este aspecto. Ahí leeremos Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Fíjate cómo dice ahí Pablo escribiendo a Galacia 6, 7, dice ahí: no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Dios no puede ser burlado.
Tú vienes bien remodelado a este lugar, tú vienes bien remodeladito. Yo aquí vengo bien remodeladito. Pero no necesitas una remodelación, necesitas una restauración. O sea, la idea, hermanos, de poder vivir bien es que tienes que tumbar lo que está mal. Recuerdo cuando Efraín, platicábamos un día con Efraín Barbosa y me dice el hermano, es que hay veces es mejor tumbarlo. Como que yo percibía que a él le gusta tumbar y empezar de nuevo. Y yo decía, como yo soy de negocios, él es de construcción, ¿me entiendes? Esto es hace años. Y digo, es que si tumbamos va a haber pérdidas. Dije, pues hay que usar esto mismo, ¿no? Pues ¿para qué pues ahí ver cómo le haces? Y el hermano dice, no, es que no va a quedar bien, hermano. Es mejor tumbarlo. Y yo dije, como que él quiere que toda la obra sea de él. Pues ahí encima, no, hay que tumbarlo. O sea, lo que él me explica, hermanos, es que hay veces es mejor tumbar para que queden bien las cosas. Porque si solamente se hace encima del otro, queda mal. Y hay veces es mejor tumbar. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que nosotros debemos de aprender a tumbar y a restaurar correctamente. Fíjate cómo dice entonces ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso es algo clave, hermanos, no nos engañemos, no nos podemos engañar. A veces vivimos toda nuestra vida engañados. Estás como aquel que decía, I'm American citizen, y se la creía, que ya era ciudadano estadounidense y se la creía. Y tú te acuerdas en los 70s, 80s y 90s, hermanos, la gente iba a México de vacaciones y pasaba, I'm American citizen, y vámonos. No pedía nada, ¿verdad que no, hermanos? American citizen, I am the Mexican citizen, y pasaba, no era un problema. Pero ¿qué pasa, hermanos? Resulta que el niño creció y que se quiere apuntar, inscribir al ejército militar. Y le dicen los del ejército, oye, no, la vamos a tener que hablar inmigración. Dice, ¿por qué? I'm American citizen. Dice, no, dice, tú ni existes aquí en el papel. Dice, te busqué y no sé ni dónde estás. ¿Dónde estás? Aquí no naciste. Y va y le dice a sus papás, hermano, le dice a sus papás, oye, ¿qué pasó, papá? Dice, ay, mijo, te tengo que decir algo. No me digas, papá, te tengo que decir algo. Cuando eras bien chiquito que nos cruzamos el río Bravo, pensábamos que éramos Moisés y ¿sabes qué? Siempre no. Y creyó siempre que era ¿qué? Entonces luego ya va y dice, no, pues no me puedo inscribir. Cuando uno repite sus mentiras muchas veces, sus mentiras para él se le vuelven verdad. No estoy mal, no estoy mal, no estoy mal, no estoy mal. Los que están mal son los demás. Y ya él se la va creyendo, yo estoy bien y todos están ¿qué? Mal. O como aquel hombre que ora a Dios, dice, Señor, te pido que por favor quites a todos los ineptos, a los tontos. Y de pronto que abre los ojos y que se queda solo, dice, ay, Señor, me respondiste. Y luego dice, ¿se fueron ellos o me fui yo? Nadie se engaña. Ahora, este concepto de engañarse, hermanos, regresamos al punto de la parte espiritual y carnal. Versículo 1, 6.1, fíjate, dice ahí, 6.1. Hay veces nosotros, hermanos, no nos gusta a nosotros corregirnos. Por eso la iglesia sufre tanto, hermanos, en todo el mundo, porque a veces yo no me voy a meter en problemas, así que porque no me quiero meter en problemas no voy a decir nada, dice la persona. Que se meta en problemas el otro, yo no me voy a meter en problemas. No, espérate tantito. Es como el fútbol, soccer, ¿verdad? Te quieres enfrentar al que está bien mal en la liga, pero a ver, enfréntate uno que tenga tu capacidad espiritual. No queremos, porque nos van a golear. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de espirituales, hermanos, hay seres espirituales y hay seres carnales. Lo que tenemos que terminar aquí es, ¿quién es espiritual y quién es carnal? Jesús dijo, por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Entonces dice ahí 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí está indicando, hermanos, que vamos a tener faltas, que no somos perfectos, que vamos a cometer errores.
Pero una cosa es una falta y otra cosa es un estilo de vida. No erréis. O sea, una cosa es que de pronto pues me agarraron con el vaso de licor en la mano, pero yo no tomo, pero me agarraron. Y otra cosa es que eres un borracho y dices, me agarraron. Yo no quería, pero me agarraron en el momento indicado. Yo no soy así, pero me agarraron. O sea, lo que está diciendo ahí es, hermanos, si alguno fuera a sufrir una falta, vamos a cometer errores, somos humanos, yo cometeré errores, tú cometes errores. Es parte de la vida. Entonces, dice, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Espirituales. A ver, veamos los frutos, el fruto del espíritu y los de la carne. Vamos a visualizar una conversación entre un espiritual y un carnal, porque lo que quiere el espiritual eventualmente es, va a restaurar. Dice, restauradle con espíritu de ¿qué? Y ya quedamos que la mansedumbre es ¿qué, hermanos? ¿Es qué? El fruto del espíritu. Entonces vamos a comenzar por lo más sencillo, ¿ok? Si tú eres una persona, hermanos, que cometes una falta y te dicen y te pones bravo, ¿me entiendes? Pues no dices, soy espiritual. Porque la clave es tener ¿qué? Mansedumbre. Y ya vimos, hermanos, que la mansedumbre, si ustedes recuerdan, es que una mente amable, una mente que proviene de la raíz sumisión, una mente que puede sobrellevar. Aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? Dijo Jesucristo. Entonces, cuando vemos esta corrección del espiritual al carnal, o del espiritual a aquel que ha cometido una falta, hermanos, tenemos que ver cuál es la actitud de aquel. A ver, los que somos padres sabemos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, a veces nuestros hijos se ponen así como bravos, ¿a poco no? De chiquitos, hay unos que no, sí mamá, tiene razón, no hay problema, pero puede ser que esté remodelando. Ay, no, sí, voy a ser bien obediente, y nada más se voltea la mamá y vámonos otra vez. En eso no hay restauración, hay remodelación, fachada. Es como aquella mujer, ¿no? Que la van a visitar, ¿no? Y, ay, me van a visitar, entonces tengo que limpiar toda la casa. Abre la puerta de un cuarto y pum, ahí avienta todo, ¿verdad? Ahí avienta todo. Y entonces es una remodelación, no está formado en hábitos. Por lo tanto, la casa sigue sucia. O sea, sucia, se aventó todo lo sucio en un lugar, pero sigue sucia, no es una casa limpia. Entonces se remodeló. Es como aquellos que compran casas en que they flippen, dice que las compran y las venden. Son bien inteligentes, hermano. Y luego te das cuenta cuando una persona sabe de estructura o no. Llega a la casa y la está viendo para comprarla y aquellos nada más la pintaron lo que estaba húmedo, pintaron. Y tú, qué bonito color, mira, ay, qué bonito. Y compran la casa, estaba remodelada. Después de unos meses, de 1 año, 2 años, se le empieza a caer la estructura. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que era una remodelación solamente. Pero aquellos que saben, hermanos, luego te das cuenta, ven la pintura encima y empiezan a tocar. Y cuando lo tocan, uy, el dedo, ay, ay, ay. Y luego, ¿qué? ¿Me permite? No, no te permito. No, pues es que si quieres que la coma me tienes que permitir. Ah, ok, yo te permito. Y la abren. Ah, está todo húmedo. No, hombre, va a salir. Y luego, ¿qué? Ni siquiera vieron el resto de la casa. ¿Puedo ir al sótano? May I go to the basement? Sí, pásale. Y va y ve la humedad, dice no. Y luego ve que el fundamento, hermano, se requiere cambiar. Y dice, no, chiquito, ya tu casa ya no cuesta tanto. A mí no me vas a remodelar el proyecto. ¿Sí te fijas, hermano? Así es la vida espiritual. A veces nosotros andamos bien remodelados y tenemos que estar restaurados. Porque el mono, aunque se vista de seda, ¿qué? Pues mono se queda. Entonces, no importa solamente esto, hermanos, sino lo que está dentro. ¿Me entiendes? ¿De qué sirve que te van a corregir? A ver, hermano, quiero hablar contigo, con tus jóvenes. A ver, quiero hablar contigo. Y el jovencito, sí, mamá, no hay problema. No, yo voy a cambiar, mamá, te aseguro que yo voy a hacer todo lo que digas tú. Y nomás se va la mamá y regresa lo mismo. Pura remodelación. ¿Me entiendes? O hay jóvenes que son bien bravos. Le dices, no, pues tú también eres. Y empieza ahí el problema. Porque un carnal no puede corregir otro carnal, se van a pelear.
Es más, los índices de pelea es la falta de espiritualidad, hermanos. O sea, ¿cómo puedes pensar que alguien que se va a pelear es espiritual? O alguien que busca bronca. O sea, no, o sea, el fruto del Espíritu, ahí va, templanza y ¿qué? Mansedumbre. O sea que el hermano te puede estar gritando en tu cara, ya te dije que vas a ver, y tú estás bien templado. Tranquilo. ¿Por qué, hermanos? Y luego dicen, ¿quién tiró el primer puño? Pues es que el espiritual nunca tira los puños, hermanos. Porque dijo Jesús, si te dan una mejilla, ¿qué? Entonces ya está como difícil, ¿a poco no? Pero así es. Y entonces lo que está diciendo la Escritura aquí, hermanos, es que si alguno es sorprendido una falta, el que es espiritual va a restaurar. A veces no tienes, a veces con el puro aspecto, hermanos, de enojo puedes mostrar, de desesperación puedes mostrar. Y entonces dices, ¿quién lo va a restaurar? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Y reitero, o sea, no se trata de remodelar, y ese es uno de los grandes principios del ministerio. No puedes solamente remodelar las cosas. Tienes que restaurar, y para restaurar tienes que ¿qué? Tumbar. ¿Y volver a qué? A edificar. Y para poder hacer eso, hermanos, dice ahí, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? O sea, no nos excusa de que aún los espirituales puedan caer en ese mismo problema. O sea, que el espiritual también, hermanos, puede también caer. Imagínate si cuando te dice alguien algo te pones bravo y luego tú en tu mente dices, eso es espiritual, dice Dios, no os engañéis. No puedes. No os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Burlado. O sea, si cuando alguien te dice algo, bien humilde, va, bien humildita, bien humildito, sí, hermanito, tienes razón, pero nomás te vas y se convierte en dragón, hermanos, pues no me digas que no. O nomás no está el hermano y empiezas a calumniarlo, tampoco. O sea, tenemos que entender, hermanos, el concepto de restauración. Espirituales y carnales hay dos. Hay espirituales y hay carnales. Luego viene la pregunta, ¿pero podemos juzgar o no podemos juzgar? Y viene la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14 y 15. 2, 14 y 15, dice así. Dice así. Ahora, aquí tenemos dos personas, carnales y espirituales. Pero también, hermanos, hay otros, y les vamos a llamar naturales. ¿Qué? Naturales. El natural es el que todavía no se ha convertido a Cristo. El natural es aquel que todavía no viene a la conversión cristiana. Es el natural. Y por lo tanto no entiende las cosas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Él para arreglar las cosas es a golpes, porque no entiende lo que dice Dios. No comprende, se le hace tonto decir, ¿cómo que voy a poner otra mejilla? No, si a mí me dan, yo les voy a dar. Y dice el versículo, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el hombre espiritual, o el espiritual juzga ¿qué? Todas las cosas. Ahora, es interesante eso, hermanos, porque a ver, esta semana estuvimos con un abogado, tal y yo, ¿ok? No se preocupen, todo bien, ¿ok? Estamos arreglando algunas cosas importantes de nuestro futuro, ¿ok? Entonces, no se preocupen, todo bien, ¿ok? Pon al abogado. Los abogados no solamente son para separaciones, tienen muchas cosas que ayudan. Entonces voy, hermanos, y yo en mi mente, yo ya llevo lo que yo quiero que sea, platicamos con tal, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Y llegamos, hermanos, y nos sienta el abogado bien, Peter, bien, ya ves que es bien lindo el abogado. Y dice, y le digo, ¿quieres hacer esto? Y saca su libreta, hermanos. Dice, mira, ¿quieres hacer esto? No, vamos a hacer esto. Dije, espérame tantito. Dice, mira, vamos a hacer esto. Hacemos esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Verdad que sí? Y esto, y esto, y esto. Y me cambió todo. O sea, yo quería hacer esto, era mi plan, y él dice, no, es que vamos a hacer esto. Y luego me explica, ¿sabes por qué vamos a hacer esto? Porque si pasa esto, y yo digo, míralo. Por eso es el abogado y yo soy pues el simple cliente. ¿Te fijas? Ellos saben. En la vida espiritual, hermanos,
Cuando nosotros arreglamos algo en la iglesia, no te hace sentido a tu mente. Porque tú en tu mente tienes, así lo vamos a arreglar. Eso es lo que tú traes en tu mente. Es como yo con el abogado. Entonces luego llega alguien y dice, no, así no lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar así. ¿Ok? Y tú dices, no, es que así no va. No es que así lo vamos a arreglar. No, es que a mí no me gusta cómo. No, es que así lo vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque el espiritual juzga todas las cosas. O sea, lo que tú tienes que entender, hermanos, es que el plan del carnal a juzgar, o el juicio del carnal a el juicio o plan del espiritual es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. Porque su plan y su juicio está basado en su vida y en su espiritualidad y en el conocimiento. El abogado me dijo, vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque el abogado conoce las leyes, hermanos. Conoce bien las leyes. ¿Y qué hacemos con esto? No, así no, porque así dice la ley. Y aquello tampoco, así no, porque así dice la ley. Dice, oye, pues este hombre pues sí que sabe. Sí que sabe. Y cobran, hermanos, porque tú sabes cómo cobra el abogado. 250, no sé cuánto la hora o la media hora, ¿va? Dije, pues, pero él sabe. Lo mismo un arquitecto. No, vamos a hacer esto. No, el arquitecto te va a decir lo que tenemos que hacer. ¿Para que no se caiga qué? La estructura. Entonces, cuando hablamos de este juicio, hermanos, de este plan, dice ahí, el espiritual juzga todas las cosas. Pero para juzgar, hermanos, tienes que salirte del problema y dice, lo que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero mientras estás eso, el fruto del Espíritu no se te puede ir. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, no se te puede ir. Aún mientras estás llevando este proceso a cabo, nos tienes que ¿qué? Y dice Pablo, considérate, porque puede ser que algún día tú estés ahí también. Y dices, entonces sí tienes razón. Entonces, el natural no puede arreglarlo. O sea, si tú esperas que la gente que no conoce a Dios, que no ha recibido a Cristo, venga a arreglar nuestros problemas, va a haber un gran problema. Porque él no entiende las cosas de Dios. Luego, en la iglesia, el carnal y el espiritual, dice, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién tiene la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a arreglar el problema, hermanos? Este es el modelo. Vamos a hacerlo así, aunque no nos guste. Solamente el resultado nos va a dar la solución. Vamos a ver si lo hicimos bien o no. Por eso dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Si edificas bien, porque recuerda que el fuego de la prueba vamos a ver si lo hicimos bien o no. Y cuando va pasando el tiempo, los meses, los años, dices, ¿lo hice bien o lo hice qué? ¿O lo hice mal? Entonces, dice ahí, versículo 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, como a niños, ¿en qué? En Cristo. O sea que estos son niños y estos son gente ya más madura, tienen madurez. Y por lo tanto, hermanos, la manera, sus planes, sus juicios son distintos. Son distintos, hermanos. ¿Cómo se debe de vestir una mujer? Pues si tú le preguntas al carnal, te va a decir una cosa. Y si tú le preguntas al espiritual, te va a decir otra cosa. ¿Cómo corregimos una mujer que está vistiendo mal? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Tiene esposo? Sí, pues que le diga al esposo. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Tiene papá? Que le diga al papá. No tiene esposo, no tiene papá, no tiene... entonces pues vamos a tener que decir nosotros. Si te fijas, hermanos, es un proceso. ¿Por qué? ¿Pero por qué así? Porque la ley de Dios nos dice que uno no puede afrentar la cabeza de otro varón, que tiene que respetar la autonomía de esa familia, que tiene... Entonces, la ley de Dios, hermanos, está entrelazada toda. Y tienes que mirar cómo se mueven las cosas para poder resolver el problema. Ahora, ¿cómo restauramos entonces? Regresemos a Gálatas, hermanos. ¿Cómo podemos restaurar entonces? Bueno, primero reiteramos, hermanos. Hay veces, todos cometemos una falta.
¿quién debe de restaurar? Exactamente, hermanos. Entonces, tú debes de pensar, y tú trátalos, dices, yo voy a tratar, pero si tú cuando tratas de restaurar, te enojas, te molestas, gritas, no, pues no eres la persona que, hermanos. Si tú no puedes tener mansedumbre y templanza, tranquilo, estamos tranquilos, hermanos. No es que no vamos a hacer algo al respecto, simplemente que Dios está en control. Si tú eres ese tipo de persona, entonces lo puedes hacer. Porque si lo quieres hacer a la fuerza, hermanos, los zapatos ni a la fuerza entran. Y en vez de restaurar, vas a destruir. Si te fijas. Porque no se trata de remodelar. No dice ahí remodelar, sino que dice literalmente ¿qué? Restaurar. ¿Cómo se va a restaurar? Hay cosas que se pueden arreglar y hay cosas que no se pueden arreglar. Aunque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es ¿qué? Te voy a dar un ejemplo sencillo para que me entiendas. Si una persona es borracha y él no lo quiere arreglar, aunque tú lo quieras arreglar, no se va a arreglar. Esa persona tiene que aceptar que es borracha y tiene que aceptar que va a cambiar. Y si no lo acepta, no va a cambiar. No importa cuánto tú lo lleves a Alcohólicos Anónimos, cuánto lo lleves tú, no va a cambiar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? No va a cambiar. Si una persona es terca, se aferra a su idea, aunque va en contra de Dios, hay veces que no va a cambiar. O sea, para que haya un cambio, tiene que esa persona reconocer. Es como el doctor. Voy yo a la doctora. Doctora, estoy enfermo. Sí. Y te hace los análisis. Pero no me vaya a decir de que estoy enfermo. Pero pues para eso viniste. Sí, pero no me digas. Ok, está bien, dime. Y le dice, te tienes que tomar este medicamento así. Es como el hermano Efraín. Ya no sabíamos si era negligencia o era realmente que estaba malo. ¿Qué te tomaste? Pues lo que me dieron a mí. ¿Cuándo? Pues quién sabe, pero me lo tomé. No, espérame. Si el doctor te dice, te tienes que tomar esto a esta hora, y a esta hora, y a esta hora, y a esta hora, quieres restaurar tu cuerpo. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Y si tú te lo tomas como tú quieres, o si dices, no me lo voy a tomar, ¿se va a aliviar la persona, hermanos? No se va a aliviar. Entonces, hay cosas que no podemos arreglar. Por eso, tú no puedes arreglar la vida de alguien más a menos que esa persona quiera arreglarlo. Y para quererlo arreglar, el primer punto es la humildad. ¿Sabes qué, hermano? Reconozco que estoy mal y que necesito ayuda. Vamos a empezar por eso. Pero si le tratas de hablar y se enoja, no, pues ¿cuándo? Nunca se va a arreglar, hermanos. Porque Dios resiste a quién y da gracia a quién. Entonces, Dios te quiere arreglar, sí, pero Dios no te va a arreglar si no quieres ser arreglado. Eso es algo básico, hermanos. Es como el hombre que lleva su carro al mecánico. Tu carro necesita esto. No, nada más cámbiale el foco. No, es que tu carro necesita realmente un nuevo motor. No, nada más cámbiale el foco. Es que tú quieres que tu carro corra, ¿verdad? Sí. Cámbiale el foco. No, es que para que corra tu carro necesita un nuevo motor. Que le cambies el foco. Pues no. Entonces, ¿qué va a decir el mecánico? No. Yo te doy tú el diagnóstico y ahí tú. Si quieres cambiar el motor o no quieres. Y entonces, ¿qué dice? Pero tiene que ser humilde. ¿Sabes qué? Sí. No quería cambiar el motor porque cuesta caro, pero lo tengo que cambiar. No lo podemos rebeldear, no lo podemos, no. No lo puedo pintar por arriba o limpiar. No. Se necesita restaurar. Quítale el motor y ponle un motor ¿qué? Nuevo. Dice ahí, versículo 2: de esta manera, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley ¿de qué? De Cristo. Si tú quieres cambiarle el motor, yo estoy dispuesto a ayudarte a cambiarle el motor. ¿Sí ves la diferencia, hermanos? Pero si tú no quieres cambiarle el motor, pues yo no puedo llevar contigo la carga. Porque yo me haría tan necio como tú. Para que yo arregle el problema, tenemos que cambiarle el motor al auto. Entonces, fíjate qué interesante, hermanos, es la vida. Y así es la vida espiritual. Para poder hacer eso, hermanos, tenemos que hacer aquello. Por eso dice ahí, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿a sí mismo qué? A sí mismo se engaña. Y es lógico.
Es como yo le digo, imagínate si el abogado me dice, mira Ricardo, vamos a hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto, porque él sabe las leyes. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? No, yo quiero que hagamos lo que yo estoy diciendo. Me va a decir el abogado, pues, ¿tú para qué viniste? Haz lo que tú quieras. Entonces llega un momento, hermanos, que nosotros, o los hombres espirituales, saben que no pueden resolver el problema. Por lo tanto, como no lo puedo resolver porque tú no lo quieres resolver, pues, ¿qué quieres que haga? Explícamelo. Ya le dije que es el motor, no le quiere cambiar el motor. ¿Quieres que le compre un carro nuevo? ¿Qué quieres que haga? O sea, y uno como espiritual tiene que reconocer esa parte. Pero si la persona es humilde y está dispuesta, ahora sí vamos a cargar la carga los dos. No podemos aferrarnos a hacer algo que alguien no quiera. Es como bautizar a alguien a la fuerza. No se puede. Preguntas y comentarios finales, ¿no? Preguntas o comentarios finales. ¿Se entiende la clase, hermanos? ¿Sí? ¿La están entendiendo? ¿Alguna pregunta?